Hey, buenas a todos, gente, estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy, así es, fui nominado para el tag del Yokaituber. Antes de empezar, me gustaría agradecer a Máximo 123GS por nominarme. Para todo aquel que no sepa lo que es el tag del Yokaituber, básicamente, Master 2000 se inventa una serie de preguntas todos los años durante estas fechas de julio, luego nomina a una o más personas para que contesten las mismas preguntas y así se van nominando personas hasta que se extiende demasiado y llega así hasta todas las personas de la comunidad de Yokai Watch. Y dicho todo esto, comencemos. Pregunta número 1. Cosa sobrevalorada de Yokai Watch. Lo voy a decir. La cosa sobrevalorada de Yokai Watch para mí es Shogunyan. Y es que si le preguntas a casi cualquier Yokai-tuber cuáles son sus 10 Yokai favoritos, siempre va a meter a Shogunyan dentro de ese top 10. Y a ver, no digo que no me guste Shogunyan, es un Yokai de la leche, pero si yo hiciese un top 10 Yokai favoritos, que a lo mejor lo hago, no creo que ponga a Shogunyan dentro de ese top 10. Estaría más bien por el top 20. Es que no sé, hay más yokai. ¿Por qué siempre tiene que estar Shogunyan? Existen más legendarios, ¿sabes? Pregunta número 2. Cosa que consideras infravalorada de Yokai Watch. Bueno, aquí tenía pensado decirlo del sistema de combate de los cuadraditos de Yokai Watch 3, pero Calvox ya lo dijo, así que estuve pensando un poco y he estado pensando en las fusiones. Y es que las fusiones es algo que se introduce en Yokai Watch 1 y la mayoría de la gente pues ni lo toca. Y les entiendo porque la mayoría de yokai buenos no se consiguen con fusiones, sino que se consigue con Spendekai o con misiones, como puede ser el ejemplo del Gran Enma, Damona, Camelia, Alpina y muchos otros yokais. Pero yo considero que es una buena mecánica dentro del juego, la cual es muy original. Pregunta número 3. Producto que no has consumido de Yokai Watch y que te interesa. En mi caso, el Yokai Watch 4, el cual aún no he probado. Cuarta pregunta. Nicho de Yokai Watch que te gusta. La verdad tuve que buscar lo que era nicho porque no sabía lo que era. Y por lo visto es como algo específico de algo. O sea, algo en específico que me guste de Yokai Watch en este caso. Te diría que es el Blasters de Yokai Watch 3. Pero no estoy hablando del Blasters T, sino de la pistola Blaster que te dan a mitad del juego cuando te enfrentas a Camorro. Es el equivalente al pinchazo o Animaximum G que te daban a mitad del segundo juego cuando conseguías el Yokai Watch modelo 0. Aunque este me gusta bastante más. Quizás porque soy un vago y me gusta poner la tribu escurridiza y que vaya solo. Quinta pregunta. Yokai-tuber con el que mejor te llevas. A ver, como tal no conozco muy personalmente a ningún Yokai-tuber. Tengo algunos amigos aquí en YouTube y Twitch, como Rusty Wolf y La Sombra XD, pero que sean Yokai-tubers realmente no tengo ninguno. Si tuviera que decir uno, quizás diría Brawler Escarlata, ya que me comentó varias veces en mis vídeos y estoy en su servidor de Discord. Pero más allá de eso, no le conozco ni a él ni a ningún otro Yokai-tuber mucho. Sexta pregunta. Yokai-tuber que te gustaría conocer más. Bueno, obviamente me gustaría conocer a Dekamaku, pero si estamos hablando de alguno al que ya conozca un poco, pero me gustaría conocer más aún, pues podría decir Brawler Escarlata, que ya lo he mencionado antes, o JN, el cual me escribió por Discord para avisarme de que me habían nominado. Séptima pregunta. Haz una pregunta específica a un Yokai-tuber. La verdad me da un poco de cosa dejar este hueco en blanco, pero es que como ya he dicho, pues no conozco a ningún Yokai-tuber de forma personal ni nada, y pues tampoco tengo nada que preguntar a nadie. Como mucho podría hacer la broma típica y preguntarle a Dekamaku para cuándo te borras la cuenta. Octava pregunta. Responde a 3 o 4 preguntas de tus seguidores. Tengo miedo. La primera pregunta es de Angelman. Que por cierto, Angelman, no hacía falta que me hicieras lo que a Calvox y me pusieras 40.000 preguntas, pero bueno, te la agradezco porque no tenía casi ninguna. La pregunta es, ¿Decadencia o Calvo Puni? Obviamente Decadencia. Si habéis visto el resto del vídeo, pues sabréis que prefiero a Deca y le veo más. Eso no quita que me gusta también ver el contenido de Calvox. Pero como aunque tenga el Puni Puni no lo toco mucho, pues no lo consumo tanto como consumo a Deca. Segunda pregunta de JN. ¿A qué yokai te detonarías? Me cago en tus muertos, JN. Bueno, diría que Nebula, pero sé que está cogida por Deca, así que voy a decir Damona. Y última pregunta, también de Angelman. ¿Qué habilidad crearías para Yokai Watch 3 y qué nombre le pondrías? Vale, la habilidad que había pensado se llama A Todo Gas. Si el Yokai está en la fila de delante del todo, los Yokai tienen 0 cooldown de movimiento. Es decir, que tú puedes moverlos por el tablero con 0 cooldown. O con 1 en todo caso. Eso sí, si muevo al yokai de sitio o si el enemigo tiene un yokai que puede empujar a los rivales y me lo empuja, el cooldown ahora será de 15 segundos durante una ronda. Eso quiere decir que pues si me mueves a ese yokai
tendré cooldown en los 3 yokais y por tanto me podrás hacer un Animaximum bastante fácil. Esta habilidad te podría servir si tienes un yokai que cambia el Animaximum dependiendo de la casilla en la que está, como es el ejemplo de Enma, el cual tiene este ataque si está en el centro, pero tiene estos dos si está en la izquierda o en la derecha, así que depende de lo que te convenga tendrás que estar en un lado o en el otro. Eso, al no tener cooldown de movimiento, esto te vendría muy bien. Y hasta aquí el tag del YokaiTuber. Por último, tengo que nominar a los YokaiTubers siguientes. En este caso tenía pensado nominar a 3. Uno es un YokaiTuber grande, que ya he mencionado en el vídeo y que seguro que sí hace el tag del YokaiTuber. Otro es un YokaiTuber pequeño, que también he mencionado en el vídeo, el cual creo que sí va a hacer el tag. Y respecto al tercero, tenía pensado nominar a alguien que casi seguro no va a hacer el tag, pero bueno, se vale soñar. Las personas nominadas son Deka, el YokaiTuber grande, JN, el YokaiTuber pequeño, y aquel que no creo que vaya a hacer el tag es Spaltino. Si no le conoces, no tuviste infancia o te pilló muy mayor. Básicamente este es un YokaiTuber de los antiguos, el cual pues bueno, hacía contenido de varias cosas, pero entre ellas una que hacía mucho era de Yokai Watch. Y pues hace no mucho empezó a volver a subir vídeos en un nuevo canal llamado Spalswitch. Y en este nuevo canal ha estado hablando un poco de Yokai Watch también. Así que mi idea era intentar a ver si podía llegar a ver este vídeo y así que hiciera el tag. No creo que se consiga, pero como he dicho antes, se vale soñar. Dicho todo esto, me despido.